La palabra para hoy es la rivalidad mala consejera. A veces nos dirigimos por la vida con actitudes que quizás para nosotros no son ni malas, ni descorteses, ni desagradables. Pero para los demás estas mismas actitudes pueden ser ásperas, bruscas, hoscas e incluso groseras y violentas. Y las Escrituras nos advierten sobre el trato que debemos tener con todos y que el mismo debe necesariamente ser cortés, amable, cordial y estar al servicio de quien lo necesita. Con esto en mente, veremos que cuando existe algún grado de rivalidad entre las personas, siempre habrá rispideces. Y estas mismas rispideces llevarán de un modo u otro a algún tipo de encono, de enojo, de disgusto, y que esto puede desencadenar situaciones poco agradables. Con esto en mente, vayamos a un pasaje bíblico que nos habla de cierta rivalidad entre hermanos y que, por supuesto, terminó mal. Es el relato de cómo Caín y Abel traen una ofrenda a Dios y mientras que Caín, como agricultor, presenta una porción de lo que había cosechado, Abel trae de los primogénitos de su rebaño. Veamos, Génesis 4, 3 y 4. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí vemos que Dios aceptó el sacrificio de Abel, pero rechaza la ofrenda de Caín. Y uno podría preguntarse, pero ¿cuál es la diferencia? Y una posible respuesta puede ser que aunque la Biblia no registra directamente una instrucción divina sobre Caín y Abel respecto de las ofrendas, se puede concluir que Dios ya había instruido a Caín y Abel, directamente o indirectamente por medio de sus padres, en cuanto a la manera correcta de presentarle a Dios una ofrenda agradable. Y si este no fue el caso, entonces, ¿por qué Caín y Abel presentaron ofrendas a Jehová? ¿Cómo supieron que Dios se complace en la ofrenda? ¿Cómo supo Abel que la ofrenda debía ser de lo mejor de su rebaño? Y es así que parece difícil de creer que sacrificar un animal es algo aceptable como ofrenda. Pero en realidad esto ya se había permitido anteriormente. Veamos las túnicas de pieles que Dios hizo para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y esto lo encontramos en Génesis 8:21, que nos dice así: y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Claramente esto parece implicar una permisividad práctica para el sacrificio de animales con ciertos propósitos. Por ende, llegamos a la conclusión que la ofrenda animal era superior a la vegetal y que era más esencial para la expresión completa de la fe justa, poniendo la mirada en la misericordia de Dios. Y a esta altura ya nos queda claro que las ofrendas a Dios son entregadas por el pecado del hombre, y es así como Abel trajo una ofrenda viva por su pecado y Caín trajo una ofrenda muerta, sin mostrar conciencia de su pecado, con lo cual demostraba su actitud autojustificada delante del mismo Dios. La evidencia bíblica nos lleva a pensar que Dios no aceptó la ofrenda de Caín porque él no ofreció de acuerdo a las instrucciones divinas en cuanto al sacrificio. Caín le entregó a Dios una adoración ajustada a su propia conveniencia y a su propio deseo e ignoró por completo los requerimientos de Dios para tal fin. Y la ofrenda de Caín representaba su espíritu irreverente, rebelde y autojustificado. Y al ser rechazado por Dios tuvo enojo y sintió envidia cuando el Señor le mostró su disfavor. Además rehusó la oportunidad para corregir las cosas. Caín escogió sus propias maneras obstinadas. En Génesis 4:7 Dios le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será tu deseo, y tú te adueñarás de él. En cambio, Dios vio que Abel estaba dispuesto y era obediente, porque entregó lo mejor que tenía e hizo todo lo que estaba a su alcance para agradar a Dios con su ofrenda, la cual fue traída al altar sin discusión ni preguntas, y como resultado Dios se agradó y lo declaró justo. En la ofrenda de Abel podemos ver obediencia, hubo entrega total a la voluntad de Dios, podemos ver adoración, una forma de honrar y respetar a Dios. Hubo devoción, amor sin límites para el Señor, acción de gracias,
por lo que Él hizo, hace y por lo que hará en nuestras vidas. Y por último, entrega a Dios. Confianza total en la provisión de Dios. Abel hizo algo que captó la atención de Dios y Dios mismo dio testimonio de él. Ahora veamos el resultado de la rivalidad. Caín mató a su hermano, rehusó arrepentirse y Dios lo expulsó de su presencia. El mensaje es sencillo: la fe agrada, el pecado separa. Y vemos que por su pecado Caín se volvió un proscripto y por la fe Abel se convirtió en un héroe. Después de esto, podemos apreciar que las Escrituras nos muestran a Abel como la primera persona que se menciona en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, a quien se elogia por su fe. Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ellas. Donde Caín, su hermano mayor, no recibe ningún elogio. Hermano, alejémonos de los caminos de Caín y escojamos el camino de Abel actuando en fe, y de esta forma conoceremos la sensación de cuando Dios dé testimonio de nosotros. Que el espejo de Abel brille y que podamos mostrar actos para agradarle al Señor de señores, y esto será cuando nuestra alabanza y adoración lo coloquen a Dios en el lugar que le corresponde, es decir, en el primer lugar de nuestras vidas. Dios te bendice. Amén. Tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, si los enumero.